Esto es Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Un espacio creado para brindar información actualizada en procura del cuidado de la salud y mejora de la calidad de vida de la mujer panameña. Esto es Salud de Mujer. Buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva edición del podcast Salud de Mujer de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy tenemos un podcast especial. El jueves próximo se celebra el Día Internacional de la Endometriosis. Por eso vamos a conversar hoy sobre las preguntas frecuentes que debemos respondernos y que debemos conocer sobre esta enfermedad. Nos acompaña el doctor Hugo González, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Doctor, 7 preguntas básicas. Empecemos. ¿Considera usted que la endometriosis es una enfermedad invisibilizada? ¿A quiénes afecta hoy? Bien, la endometriosis es una enfermedad que tiene un gran impacto en la calidad de vida de millones de mujeres alrededor del mundo. Invisibilizada, yo creo que estamos muy diferentes el día de hoy a probablemente 10 años atrás. Ha habido mucha divulgación en cuanto a la enfermedad y las pacientes se han empoderado de la enfermedad como tal. Por consiguiente, yo pienso que hay bastante información con respecto a esta enfermedad en todas las redes, a través de las instituciones, pero yo sí pienso que falta que sea un poquitito más visible. Pero insisto, ha habido cambios respecto a que se habla mucho de endometriosis. Ya vemos que en marzo es el mes de la endometriosis y verdaderamente no es una enfermedad como se hablaba años anteriores, algo oculto, que no se sabía. Si bien todavía tenemos deudas en salud en cuanto al diagnóstico temprano y oportuno, yo pienso que sí se han avanzado y no es una enfermedad ya considerada como oculta, que no se sabe mucho de ella. ¿Cómo la definimos? Mira, la endometriosis es una enfermedad inflamatoria crónica que se caracteriza por el implante de células endometriales. Las células endometriales, para que entiendan, son las células que están dentro del útero y son las que se descaman con cada menstruación. Hay una capa funcional y una capa basal, y la capa funcional es la que se descama. Bueno, esas células que están allí dentro del útero, que es donde se anida el embarazo, se implantan fuera de este lugar. Esto provoca mucha inflamación y la característica principal es dolor con las menstruaciones. Cada vez que la paciente menstrua, el síntoma inicial es mucho dolor con las menstruaciones y después se van sumando otros síntomas conforme vaya avanzando la enfermedad. ¿Cómo puedo saber si tengo endometriosis? Además del síntoma, yo creo que quizás más inequívoco que acabo de comentar, sobre todo porque siempre decimos que la menstruación no debe doler. Siempre decimos no es tan cierto. Lastimosamente por muchos años a las mujeres, a las jóvenes se les ha inculcado de que la menstruación duele y que es normal que duela. Pues no. Lo primerito que deben de saber las damas es que la menstruación no debe doler y ni mucho menos llevar a que cada vez que menstrue esté tomando medicamentos para el dolor. La menstruación no debe provocar incapacidad, puede provocar una que otra molestia, un coliquito, algo casual, pero no debe llevar periódicamente a la ingesta de medicación para dolor. Entonces, ante una sintomatología florida de dolor, incapacidad, sensación de inflamación con cada menstruación, busque ayuda con un ginecólogo para que le evalúe y se pueda hacer un diagnóstico oportuno de la enfermedad, que ojo, no necesitamos los grandes estudios ni necesitamos una cirugía per se para decir que hay sospechas de endometriosis en una paciente. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿cómo lo detectamos? ¿Qué tipo de prueba se le realiza a una paciente? Bien, lo primero es que la endometriosis es una enfermedad que tiene muchas aristas, muchas caras. Y actualmente hay un consenso en cuanto a que hay 3 tipos principales de la enfermedad. La endometriosis o tipos histológicos. La endometriosis peritoneal, que es la más frecuente, se da en la mayoría de las mujeres. La endometriosis ovárica es cuando el ovario se llena de sangre y adquiere un aspecto parecido al chocolate y son los famosos quistes de chocolate. Y tenemos la endometriosis profunda infiltrante, que si bien son menos las pacientes que sufren de esto, es la fase más avanzada de la enfermedad
y en la cual el manejo debe ser un abordaje multidisciplinario. Entonces, el diagnóstico básicamente, el grueso de las pacientes es de sospecha clínica. ¿Esto qué significa? La endometriosis peritoneal, que es la más frecuente, se da en el 80% de las pacientes, regularmente en edad reproductiva, o sea, mujeres jóvenes, mujeres en capacidad de tener bebés y están en sus años entre los 20, 30 y un poquitito los 40 años, ya menos fertilidad, pero la fuerte de la fertilidad, 20 y 30 años. Entonces, es básicamente con la entrevista sacar los signos y síntomas que puedan tener, y con un ultrasonido básico buscando que tenga enfermedad ovárica o no, podemos llegar a la conclusión que la paciente probablemente tenga una endometriosis peritoneal si no pesquisamos otros síntomas relacionados, por ejemplo, con endometriosis profunda. Esto, al tener un diagnóstico clínico, sobre todo en pacientes muy jóvenes, nosotros ya podemos empezar un tratamiento y no necesitamos hacer una cirugía de rutina a todas las pacientes que sospechamos de endometriosis. El consenso actual es diagnóstico clínico, descartar daños funcionales o estructurales en órganos adyacentes, sobre todo descartar que no tenga endometriosis profunda la paciente, e iniciar un tratamiento, que por supuesto es médico inicialmente. La siguiente pregunta era casualmente del tratamiento. ¿Me tengo que hacer una histerectomía si tengo endometriosis? ¿Puedo vivir con endometriosis sin necesidad de operarme? La endometriosis es una enfermedad crónica. ¿Esto qué significa? Que la paciente debe de saber que el diagnóstico la va a acompañar siempre. Es como si lo equipararemos como si tuvieras una hipertensión, una diabetes. Mientras tú tengas un control adecuado de tu hipertensión y tu diabetes, no deberías tener problemas con las enfermedades. El problema está cuando no tienes un control adecuado. La histerectomía como tal no es el tratamiento definitivo de una endometriosis. La histerectomía es definitivo, por ejemplo, si la paciente tiene adenomiosis, que es otra patología que sí, el endometrio infiltra el músculo uterino. Entonces, hablar de que yo me hice una histerectomía o la paciente hizo una histerectomía y se curó, eso no es cierto. Va a depender de cada caso, cómo clasifico a la paciente en cuanto a endometriosis, y lo más importante es que siempre debe tener un control adecuado de la enfermedad. Insisto, iniciamos un manejo medicamentoso. Dependiendo de la respuesta a la paciente, uno va aumentando los niveles de tratamiento y combinando los tratamientos. Pero bajo ningún concepto, hoy en la actualidad, hablar de que la histerectomía, y ni mucho menos hablar que le voy a quitar los 2 ovarios a la paciente, se consideran como curativos de la enfermedad. Doctor, ¿qué sucede si no recibo tratamiento? ¿Qué sucede? La calidad de vida cada vez más se puede deteriorar. Lo importante es la detección, iniciar un tratamiento y estar al acecho si la paciente progresa hacia endometriosis profunda y filtrante, porque el impacto en los órganos adyacentes, por ejemplo, vejiga, el recto, puede atacar el apéndice, puede atacar el uréter, puede ser significativo en cuanto a calidad de vida y que haya que hacer algún tipo de intervención. La principal complicación sería la extensión, o sea, esto me puede llegar a órganos no necesariamente ginecológicos. Vuelvo, te repito, la clasificación de la enfermedad actual, hablamos de enfermedad peritoneal, que es la mayoría, da mucha sintomatología, pero esto es invasión de la membrana que se llama peritoneo, que recubre todos los órganos internos adentro de la pelvis y el abdomen. La endometriosis ovárica y la endometriosis profunda y filtrante. La endometriosis profunda y filtrante se constituye más o menos entre un 3 a un 15% del total de los pacientes. Ojo, estamos hablando que la endometriosis en general tiene un impacto de una afectación de un 10% de la población femenina mundial. Si bien el número que te estoy diciendo, 3 a 15% de todas las pacientes que sufren endometriosis parece bajo, pues no lo es, porque si como tú vas a los números grandes, un 10% de la población mundial que todas sufren endometriosis, son muchos, varios millones de mujeres. Y cuando entonces vamos a prorratear en cuanto a endometriosis profunda, la cifra es algo grande, pero lo importante es poder detectar tempranamente estas pacientes con la sintomatología que presentan y poder entonces establecer un plan de trabajo en cuanto al tratamiento. Un aspecto importante es el embarazo. ¿Puede causar infertilidad o algún tipo de afectación? Desde siempre, dentro de la definición de endometriosis, se habla de dolor con la menstruación y que puede haber una afectación de la fertilidad. Regularmente,
La afectación de la fertilidad se da por encima de los 30 años. No se da en el 100% de las pacientes, pero sí hay una incidencia en las pacientes que pueden llegar a tener problemas de fertilidad. Pero no significa que tener problemas de fertilidad no puedan lograr el embarazo. Se ha avanzado mucho en la medicina, en los métodos asistidos, si las pacientes los necesitasen, y hay un conjunto de medidas a tomar para poder que las pacientes logren embarazo. Para cerrar nuestro podcast, mi última pregunta sería si el manejo de esta enfermedad requiere una participación multidisciplinaria y en qué momento yo como paciente debo recurrir en busca de ayuda médica. El abordaje la mayoría de las veces es multidisciplinario y dependiendo del avance de la enfermedad son varios profesionales los que van a intervenir. ¿Y en qué momento va a buscar ayuda a la paciente? La menstruación no debe doler. Eso es lo primerito, o sea, no tiene por qué aguantarse ningún tipo de dolor. El dolor no es normal. Y si le sumamos, por ejemplo, que empieza a tener dolor con las relaciones sexuales, que empieza a tener diarreas con la menstruación, que se le distienda el abdomen con la menstruación, que tenga dolor a la defecación, que tenga dolor al orinar, son síntomas que se van sumando y verdaderamente generan un deterioro de la calidad de vida de la paciente. Los síntomas no aparecen todos a la vez, pero pueden ir apareciendo durante los años. Entonces el mensaje clave en esto: la menstruación no debe doler, la menstruación no debe llevarla periódicamente a tomar medicamentos para el dolor. La menstruación no es normal que incapacite, por consiguiente, ese es el momento para ir a buscar ayuda inmediatamente e iniciar un tratamiento, por supuesto, medicamentoso y tener un control cada cierto tiempo del cuadro. Muchísimas gracias, doctor. Para aquellos que nos escuchan, nos acompañó el doctor Hugo González, presidente de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Hoy hablamos sobre endometriosis y las preguntas frecuentes que toda paciente debe conocer para atenderse en el caso de mantener este tipo de síntomas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ha finalizado una nueva edición de Salud de Mujer, el podcast de la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología. Todos los martes a las 7 de la mañana, una nueva edición. Desde ya, te estamos esperando.